séptimo arte, una fuente de entretenimiento constante. Su magia nos inunda y nos transporta a un vasto mar de creatividad y originalidad. Y todo empezó con un simple: luces, cámara, acción. Una imagen fija que se transformó en movimiento. Una imagen gris que se convirtió a color. Una evolución constante desde sus inicios. Sin embargo, hubo un momento clave en su historia. Un momento que redefinió lo establecido y cambió para siempre la forma de hacer cine. Y no solo en Hollywood, sino también en el resto del mundo. Ese momento llegó con la era del cine sonoro. Muchos podrían pensar que los inicios de la cinematografía se remiten exclusivamente a los Estados Unidos, aunque la realidad es otra. Entre la década de los 30 y 40, el cine vio un avance radical alrededor del globo, especialmente en Latinoamérica, Europa y Asia. Y es aquí donde empieza el recuento de la historia. Tras las primeras experiencias sonoras de la Warner, y especialmente tras la exhibición de El cantor de jazz, la cual es considerada la primera película sonora en la historia, el sonido provocó una reacción en cadena que fue desde los estudios hasta las salas de proyección, influyendo en todas las áreas de producción, y sobre todo en la creatividad de los guionistas y realizadores, sin contar la repercusión social que tuvo en las estrellas de cine. A partir de este momento, la industria de Hollywood tuvo que hacer frente a esta nueva realidad. Para ello, acometió la adaptación de los estudios y la compra de equipamientos para los rodajes. Los exhibidores debieron modificar sus cabinas de proyección para dar cabida a los nuevos proyectores y equipos de sonido. A nivel artístico, la llegada del sonido repercutió directamente sobre los actores, muchos de los cuales no lograron superar las pruebas sonoras o simplemente no se adaptaron a los cambios que introdujo esta revolución en la industria. Esto provocó que varios desertaran y se vieran apartados de la profesión. En tan solo 3 años de trabajo se consiguieron grandes logros artísticos: el musical de King Vidor, Aleluya, la producción francesa Bajo los techos de París, de René Clair, y las películas alemanas El ángel azul, de Josef von Sternberg, y M, El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang. La industria se reorganizó en grandes estudios, que impusieron una política muy precisa de producción, de contratación de actores, actrices, de directores y de estilo. También se definió una política de géneros. Estados Unidos comenzó a prosperar en el ámbito sonoro, lo que provocó que muchos países se aventuraran a explorar en estas nuevas tierras. México decidió incursionar en el campo, sin embargo los primeros intentos para ello fueron frustrantes. No fue sino hasta que Rafael Sevilla apareció con su obra Más fuerte que el deber, que se dio el primer paso importante en la industria nacional. Santa, del actor español Antonio Moreno, abrió las puertas para el cine sonoro mexicano, al que se incorporaron Fernando de Fuentes con El compadre Mendoza y Cruz Diablo, Arcadi Boitler con La mujer del puerto y Carlos Navarro con Janitzio, entre otros. Tras el éxito cosechado por sus otros trabajos, Charles Chaplin rodó Luces de la ciudad. En la cinta Tiempos modernos alcanzó la cumbre de su crítica contra la inclusión de la máquina en la sociedad productiva. El sonoro dio pie a la creación de un nuevo género, el cine musical. Durante esta época destacaron los vistosos y sobrecargados trabajos coreográficos de Busby Berkeley para la Warner. La pareja Fred Astaire y Ginger Rogers fue la más aplaudida, de la RKO, mientras que la Metro-Goldwyn-Mayer conducía al estrellato a Jeanette MacDonald, Nelson Eddy y Eleanor Power. El western vivió uno de sus momentos de transición, cifrado en los trabajos de Raoul Walsh, Wesley Royer y Henry Hathaway, King Vidor y por encima del resto John Ford, quien al finalizar la década dejó su sello inconfundible en La diligencia. En 1940 llega Las uvas de la ira, una producción que deja los conocidos escenarios utilizados en el western para introducirnos en un mundo de trabajadores, emigrantes internos, que para muchos es una narración neorrealista antes de que los italianos pusiesen de moda el término. El cine norteamericano desarrolló durante estos años otra línea de producción que le caracteriza, el cine de gángsters. A partir de este momento llegarían a las pantallas las historias recogidas de los titulares de prensa, las cuales presentaban hechos relacionados con los capos más importantes del mundo de la mafia. Gracias a los estudios Universal, los temores del norteamericano promedio adquirieron un brillo expresionista. Todd Browning demostró con la cinta Drácula que la amenaza exterior podía adquirir la forma de un aristócrata contraeuropeo. Basado en la novela más popular de Mary Shelley,
El Dr. Frankenstein de James Whale escandalizó y aterrorizó al mundo con ese relato de un hombre que consigue obtener vida humana a partir de retazos de cadáveres, a los que impacta con una potente descarga eléctrica. La comedia tuvo como director más relevante al satisficado Ernst Rubitsch. Dentro del mismo género, Frank Capra quiso difundir el esperanzador mensaje del New Deal en citas como Sucedió una noche y Vive como quieras. El cine cómico llegó a un público universal gracias a la genial pareja formada por Stan Laurel y Oliver Hardy. En todo caso, han perdurado mejor las peripecias anárquicas y surrealistas de los hermanos Marx. En el rubro melodramático, William Wyler aprovechó el legado literario por la misma época en que se filma una de las producciones más icónicas y representativas de la historia del cine, Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming. Walt Disney estrenó su primer largometraje, Blancanieves y los 7 enanitos, mientras que al otro lado del océano, en Alemania, los documentales de Leni Riefenstahl, en especial El triunfo de la voluntad y Olimpiada, apuntaban a una pesadilla en feroz contraste con la ingenuidad del dibujo animado. Los franceses intentaron reorientar su industria a partir de los trabajos de René Clair, Jean Reno, Marcel Carné y Jacques Feydeau. El público, que en un inicio se mostró indiferente, comenzó a valorar la aportación de los actores que, llegados del teatro, se hacían con los principales papeles. Sus rostros comenzaron a ser más y más populares, y con el tiempo se vieron presentes en el cine francés, situación que duraría muchos años. Desde Inglaterra, Alexander Korda se convirtió en el paradigma del productor distinguido. En plena pujanza creativa, estrenó nuevos títulos Alfred Hitchcock. Sin embargo, cuando se trataba de atraer a las masas, ninguna cinematografía se las arreglaba mejor que la estadounidense. El tema del gigantismo abordado en King Kong de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoensack se convirtió en un tema habitual al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Grandes obras surcaron la década de los 30, grandes producciones que dieron paso a lo que vendría después, a lo que conocemos como la Era de Oro, la era clásica del cine a nivel mundial. Los años 40 trajeron consigo nuevos avances y propuestas, nuevas ideas para la realización del guión, así como las nuevas técnicas empleadas en la producción condujeron a cineastas a embarcarse a zonas que resultaban desconocidas para muchos apenas unos años atrás. Ciudadano Kane, del joven Orson Welles, apenas si pudo ser admirada en un momento histórico azotado por los vientos de guerra que llegaban desde Europa y el Pacífico. Tuvieron que pasar décadas para que la cinta alcanzara el reconocimiento internacional que porta hoy en día. La Segunda Guerra Mundial supuso un nuevo estancamiento de la industria cinematográfica en Europa, aunque en menor proporción comparada con la que dejó la primera. Frente a totalitarismos como el de Hitler, Estados Unidos decidió movilizar a toda la sociedad. La industria del cine puso todos los medios a su alcance para que los soldados se sintieran respaldados. En todo caso, el notorio aroma pesimista en el ambiente fue recogido por el cine negro, con obras que van desde El halcón maltés de John Huston hasta El abrazo de la muerte de Robert Schoedmack. Durante la guerra, Hollywood se encargó de idealizar a toda clase de héroes, presentes en títulos tan variados como Destino Tokio, Enviado Especial y también Somos Seres Humanos. Entre las cintas que participaron en ese empeño figura Casablanca, de Michael Curtiz, sin duda alguna uno de los títulos más legendarios y representativos de la década. El cine británico se sumó al conflicto bélico en Sangre, Sudor y Lágrimas, de David Lean y Noel Coward. Otros contribuyentes destacables fueron Laurence Olivier y David Lean. En esos años, David O. Selznick demostró de nueva cuenta su habilidad a la hora de descubrir artistas con gran futuro. Hizo venir del Reino Unido a Alfred Hitchcock y juntos realizaron varios proyectos, el primero de los cuales fue Rebecca, que fue seguido de otros filmes como Recuerda y El proceso Paradigm. La canción de Bernadette de Henry King destacó por estar protagonizada por Jennifer Jones, una bella mujer y discreta actriz con la que Selznick había vivido un intenso romance. En 1946, el productor abrió la Selznick Releasing Organization. De esta etapa merecen una mención especial Duelo al Sol, un western concebido como una epopeya que fue filmado por King Vidor, pero en el que intervinieron también William Dieterle y Joseph von Sternberg. A su vez, los buenos creadores seguían demostrando que dentro de los estudios el género no estaba por encima del talento. Así pues, los soviéticos comenzaron a desarrollar una gran actividad documental. Einstein consiguió terminar Iván el Terrible,
y se produjeron otras muchas películas exaltando la figura de Stalin. La Segunda Guerra Mundial provocó en Francia una movilización general que afectó a todos los sectores industriales. La producción cinematográfica se ralentizó, dado que algunos directores trabajaron en estudios extranjeros, al tiempo que el gobierno de Vichy decidía establecer unas normas de control sobre la industria y sus profesionales. A pesar del nuevo régimen, el cine francés continuó en manos de algunos directores conocidos, Jean Grémillon, Sacha Guitry, Marcel Carné, y más tarde aparecieron en el horizonte las nuevas figuras que impulsaron la renovación. En junio de 1946 se firmó un acuerdo entre Léon Blum, embajador de Francia, y James Byrnes, secretario de Estado estadounidense, el cual establecía que el mercado cinematográfico francés debía someterse en cierta medida al control de Hollywood. La cinematografía salió bastante beneficiada por este acuerdo, dado que la cuota de pantalla establecida apenas daba un respiro a la producción francesa. Con todo a su favor, el 20 de septiembre de 1946 se puso en marcha el primer Festival Internacional de Cine de Cannes, certamen que supuso con el tiempo un marco de lanzamiento de los estrenos de la temporada, así como un punto de encuentro empresarial para todo el sector audiovisual. En Italia, el conflicto bélico fue abordado en diferentes aspectos, con filmes como Roma, Ciudad Abierta. Tras la guerra, los neorrealistas dirigieron el objetivo hacia el pueblo llano y sufriente, la pobreza e incertidumbre. El fin de la contienda trajo, sin embargo, nuevos problemas para la sociedad y el cine norteamericanos. Fueron determinantes el regreso, a veces traumático, de los soldados del frente, y el auge de la paranoia anticomunista consecuencia de la Guerra Fría. El control de la industria mexicana por parte de la cinematografía norteamericana llevó a la administración de Lázaro Cárdenas a imponer una norma de obligado cumplimiento por la que se protegía el cine propio con una cuota de exhibición. Además, circunstancias provocadas por la Segunda Guerra Mundial tuvieron como resultado un desabastecimiento de películas extranjeras en nuestro país, por lo que fue necesario producir películas propias para dar cobertura al parque de salas existentes. Para ello se levantaron con gran donación de medios los estudios Azteca y más tarde los Churubusco, los cuales vieron el surgimiento de directores como Emilio Lindio y Fernández, Alejandro Galindo, Roberto Gabaldón y Julio Bracho. El único objetivo parecía ser una incansable producción. Para ello los cineastas debieron recurrir a textos literarios, al costumbrismo ranchero y a la comicidad disparatada y popular de Mario Moreno Cantinflas, entre otros. Hollywood, mientras tanto, continuó siendo un territorio franco en el que cineastas de todas partes del mundo acudían, a la vez que mantenían al día a la industria fílmica. Era el caso de Edgar G. Olmer, de origen austriaco, autor de cintas en ucraniano, como Natalka Potalka, y en Yiddish, como Amerikaner Schäden, y asimismo responsable de obras para el gran público, de amplia difusión posterior, en la línea del thriller de Thor, Strange Woman y Ruthless. Del cine mudo al sonoro, de lo pálido a lo colorido. Esto es solo una muestra más de cómo el cine ha alcanzado niveles sorprendentes en la línea del tiempo. Niveles que se superan día con día, cada segundo alrededor del mundo. La década de los 30 y 40 será recordado sin duda alguna como los años maravillosos del cine a nivel mundial.